Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos y cada uno de ustedes en esta serie de cápsulas que hemos tenido a bien nombrar 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en la cual o en las cuales pretendemos presentar 30 películas que sean muy recomendables de cine de terror para que te avientes tu maratón de Halloween desde el 1 de octubre. Si bien hay algunos días que no podemos subir porque pues es un tanto imposible subir material diario, sobre todo cuando tienes diferentes proyectos, pero bueno, en estas cápsulas pretendemos dar a conocer cine de terror que es bastante importante, bastante destacable y recomendable, y que además no es cine taquillero, no es cine que puedas encontrar en cualquier lugar o que te llame la atención el título, ¿no? Hay películas de las cuales vamos a hablar en el transcurso de la semana, de las cuales digas, ay, esa película se ve que es un asco, y la verdad es que es una obra de arte o es bastante bien destacable, como por ejemplo la película de la cual hablamos, la última entrega que les dimos, aquella que se llama Los que no se pueden ver. Hoy vamos a hablar acerca de una película que tiene características muy destacables como esta. Nos habla de folclore muy lejano, es decir, muy lejos de México, que si bien hace ya de por sí que una película sea destacable, en este caso es una película que es destacable por toda la tradición y porque son cuentos que han sido heredados de boca en boca, de generación en generación, y que nosotros totalmente desconocemos. Sin embargo, son cuentos clásicos para las personas pues del otro lado del mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de una película que se llama Vi o Vigny, como se pronuncia en ruso. Es una película rusa y la película originalmente se llama Vigny, The Spirit of Evil, o Vigny, que es, ahorita les voy a explicar qué significa, y el espíritu del mal. Se pronuncia V I Y y, perdón, se escribe V I Y y se pronuncia Vigny, como si fuera V-N-I. Ok, entonces la película la puedes buscar así como Vi y la vas a encontrar. La puedes ver de manera gratuita en Tubi, traducida al español, que es la que yo recomiendo porque tiene una traducción muy buena, aunque hay algunas cosas que no alcanzan a traducir, por ejemplo en los cantos folclóricos o en las que dice el grupo de amigos canta una canción rusa tradicional. Bueno, ahí no la traducen. Hay algunas palabras que van muy rápido y conforme las están diciendo muy rápido, el traductor no alcanza a traducirlas y se saltan esos pedazos, pero también la pueden ver de manera gratuita en YouTube. Sin embargo, la versión de YouTube solamente tiene los subtítulos en inglés, y aunque es un tanto fácil o más fácil de entenderle, pues o le pones atención a los subtítulos o le pones atención a los efectos visuales, que además es algo totalmente destacable para una película que fue estrenada en 1967. Entonces, hoy hablaremos acerca de Vigny, decir, de Spirits of Evil, que es una película tremendamente buena. Como les digo, la pueden encontrar de manera gratuita en Tubi, en YouTube, en algunas otras plataformas las pueden encontrar, pero aguas, hay otra versión del 2014 que lleva el mismo nombre, que no es nada buena. Bueno, es un tanto de rescatable, pero no, yo les recomiendo que si van a verla, sobre todo por la trama que les voy a platicar ahorita y todo lo que van a ver dentro de la película, pues vean, por supuesto, la película de 1967, que la encuentran ya a color en YouTube y en Tubi. En Tubi ahí nada más le teclean el título, que es Vi con V-I-Y, y ahí les aparece la película, ¿no? Tiene un símbolo medio raro, que en la descripción les voy a dejar la liga para que la vean en YouTube, pero yo les recomiendo que la vean en Tubi, es más pues más entendible. Pero cabe destacar que el trabajo de los actores y de los directores de la película es tan bueno que si tú ves la película sin tener los subtítulos o sin entenderle al idioma,
igual comprendes la película. Es tan buena la actuación y tan entendible las situaciones que van ocurriendo que de verdad no necesitas de uno para poder entender el otro. Es bastante buena. ¿Por qué se llama la película Vi? ¿Qué es Vi? ¿De dónde viene el nombre? ¿O qué onda? Bueno, pues Vi es un demonio o un espíritu. Bueno, más bien la traducción sería un dios, ¿no? Sin embargo, pues dadas esta colonización de religiones católicas tardía, pues se le da el nombre de demonio, pero pertenecía a las religiones paganas, no a la iglesia ortodoxa rusa, y pues era un dios. Y él era un dios, pero era el dios del inframundo, era un dios que gobernaba el subsuelo, todo aquello que está debajo de nuestros pies. Eso es Vi, este dios del folclore eslavo y sobre todo de la región de Polonia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que no era un demonio, sino que simplemente era el dios del inframundo. Pero después de que entra la iglesia a Rusia, la iglesia católica, pues tienden a nombrar a todas las religiones paganas y a todas estas cuestiones ortodoxas, pues las veían ya como demonios. Entonces se cree que, o se le da la connotación a Vi de el dios del inframundo o el dios de los infiernos, que nada tiene que ver con Satanás, Luzbel y demás, ¿no? Él era solamente quien dominaba el inframundo, pero no era el más machín ni el más chipocles ni nada, ¿no? Entonces, bueno, hoy hablaremos de esta película, que es una película de terror soviética que yo me atrevo a decir, es más, si lo googlean, es muy probable que varios coincidan conmigo, porque pues mientras estuve haciendo la investigación para la película, la investigación documental de la película, pues encontré varias veces con algunas personas que decían esto. Se considera que es la primer película de terror rusa. Y además, bueno, de la nueva Rusia, ¿no? Pero además fue tan destacable porque pudieron publicarla en una época de censura total, ¿no? Cuando solamente el rígido brazo del gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decía qué se podía y qué no se podía. Bueno, pues en este caso logran hacerlo tan interesante que se convierte en una pieza no de terror, sino del folclore, ¿no? Era como la interpretación de un cuento clásico ruso, pero el cuento clásico más macabro que existe, ¿no? Entonces, pues es sumamente rescatable también por esta cuestión. La película se estrena en 1967 y es dirigida por Konstantin Yerzov y Gregory Kropachov. Estas son las dos mentes maestras que están detrás de esta película. Esta película está basada en la historia homónima, es decir, la historia que lleva el mismo nombre escrita por Nikolai Gogol, un escritor ruso bastante destacable también. Y esta es una de las películas o de los cuentos, porque él era un escritor de novelas cortas y de cuentos que fueron llevadas a la pantalla grande o que fueron inspiración de otras películas para presentarse en película grande, ¿no? Pertenece a una colección de cuentos, es el último cuento de esta colección llamada Mirgorod, y bueno, pues es distribuida por Mosfilms o por Mosfilms, que es más o menos algo así como películas Moisés. Es la primer película de terror soviética que es rodada, dirigida y estrenada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La película gira básicamente en torno a dos seres principales, ¿no? Aunque hay muchos personajes, son solo dos los seres principales. El protagonista, que es un filósofo, bueno, realmente es un seminarista que es apodado el filósofo, que es pues obligado a proteger el cuerpo de una hermosa joven que acaba de fallecer, pero que en realidad es una bruja y tiene que velar el cuerpo durante 3 noches, que bueno, ahorita van a ver qué ocurre durante esas 3 noches. Por supuesto que si no has visto la película te la voy a spoilear como todas. Es una película de 1967, si no la has visto has tenido 40 años para verla. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que si no quieres spoilearte, pauses el programa, vayas a verla y después regreses a ver si coincidimos en algo de lo que te estoy contando, ¿no?
El otro personaje es el Vi o el Vni, que es este dios del inframundo, que es una criatura que a final de cuentas termina a ser una criatura demoníaca, ¿no? Porque pues, por las connotaciones que le dan, y aparece solamente al final del cuento, muy muy al final del cuento. Y existe, por ejemplo, en el Diccionario Infernal de Colin de Plancy una serie de demonios ilustrados por él que fueron la primera versión que se le dio a los demonios. La primera versión visual que se le dio a los demonios fue en el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, que además decía cómo eran y hacía una serie de dibujos bastante clásicos que son los que todos conocemos ahora, ¿no? El Paimon que conocemos ahora arriba de un caballo cargando un instrumento de vientos, perdón, no sobre un caballo, sobre un camello, cargando este instrumento con ciertos elementos metálicos, como algunos lo representan como un hombre, otros como una mujer, y otros como un hombre con rasgos muy finos y delicados, el señor de las moscas, pues como una mosca, así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este Vni no aparece dentro de esta categoría de los príncipes, los duques y los demás, porque además es quien les da una jerarquización de los demonios. ¿Por qué? Porque no es un demonio, es un dios del inframundo. Sin embargo, después de que entra pues la religión católica, pues sí, se le da una connotación de demonio, pero bueno, es una criatura demoníaca, a final de cuentas, que solamente va a aparecer al final del cuento y posee unas pestañas. En realidad no son pestañas, son sus párpados. Los párpados son muy largos, es decir, desde la ceja hasta medio pómulo. Hay algunos historiadores que hablan que el párpado le arrastra hasta el piso, y entonces él no puede ver a nadie, ¿no? Porque posee los párpados, le tapan la cara, pero tiene la capacidad de atemorizar y de hacer que se congele de miedo la persona que le mire directamente a los ojos. Y para que esto ocurra, pues tienen que ayudarle otro tipo de espíritus y de diablejos a tomarle los párpados, levantárselos, y bueno, pues quedan con los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos que tiene hacen que las personas pues literalmente se mueran de miedo. Y una vez que pueden ver, pues puede dominarlos. Pero además le otorga fuerza sobrenatural y poder descomunal a las personas que crean en él o que estén cerca de él, sobre todo quienes están a su lado, en este caso la bruja o quienes lo invocan, ¿no? Entonces cuando tú invocas a Vni, pues él se te aparece con los ojos cubiertos, te puede decir todo lo que necesites, todo lo que quieras saber, posee conocimiento infinito del presente, del pasado, del futuro. Es un demonio bastante, o un espíritu bastante aterrador, ¿no? Un dios bastante macabro, pero pues necesitas verlo directamente a los ojos para poder entender qué onda, pero es muy probable que cuando veas a los ojos, pues te mueras. Entonces lo más recomendable para quienes lo invoquen es pues que no lo vean a los ojos, simplemente que lo tengan ahí a su lado para que les dé fuerza descomunal y entendimiento descomunal, ¿no? Y todos los poderes de los infiernos o del inframundo, que es el lugar que él gobierna. Cabe destacar, por supuesto, que la mitología eslava o la mitología rusa es de lo más interesante que existe y también de lo más oscura. Es decir, Nosferatu de Murnau viene de esta mitología. Los brocolaques o los bricolaques, todos los, toda la suerte de seres mitológicos que encierra la mitología gitana tienen que ver con la mitología eslava y con la mitología rusa. Entonces no es de extrañarse que muchos de los cuentos más macabros, de las historias y de las leyendas, inspiren a los demonios más macabros ucranianos, ¿no? De esta mitología, de esta tradición eslava, y dentro de ellos pues viene la mitología, las tradiciones ucranianas. Por supuesto que no es de extrañar que la película utilice muchas partes del folclore eslavo y muchas partes del folclore ucraniano, como lo es la bruja, que la bruja es una parte fundamental de la tradición eslava. Es decir,
así como nosotros hablamos de fantasmas, de la Llorona, de la chica de la curva, de los aparecidos en las carreteras y demás, bueno, pues los eslavos, los rusos, los gitanos hablan de esta suerte de seres que son llamados como brujas, que son muy diferentes a las brujas que conocemos nosotros, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero es una bruja europea y proviene de la bruja que más conocemos. Sin embargo, la bruja eslava, la bruja de la tradición eslava, es sumamente oculto. El personaje mitológico eslavo su nombre viene de un pájaro que es un tipo de lechuza que hace un graznido, y ese graznido suena como a la palabra con la cual se define a la bruja en esas partes de Europa. Entonces, pues sí, no tiene mucho que ver con la bruja como la conocemos. Sin embargo, pues sí tiene una raíz etimológica que tiene que ver con todo esto, y esto hace que sea parte fundamental de la tradición, porque en un principio no es como que hubiera muchos seres mitológicos, que sí había muchos, pero no eran miles. Pero la bruja se encarga de llevar la batuta en todos estos seres que hay, ¿no? Digo, no había miles, pero hay volúmenes enteros de seres mitológicos en la tradición eslava, ¿no? Son muchísimos, sí, por supuesto, pero la bruja lleva un papel preponderante. ¿Por qué? Porque podía mezclarse con el hombre de manera natural, mientras que algunos otros seres tenían que ser invocados, o tenían que ser, a veces se escondían o no permanecían cerca de los hombres. Pues las brujas sí, las brujas hasta eran parte de la comuna en la cual pues se estaban desarrollando todo esto, ¿no? Entonces, para 1967 es bastante destacable el maquillaje que utilizan, sobre todo cuando la bruja está muerta, el vestuario que usan para los seminaristas, para los campesinos, para los grandes señores feudales, y por supuesto para la bruja, ¿no? Los efectos especiales, bueno, son tremendos para la época en la que se hizo. Estamos hablando de que pues no había cómo hacer efectos visuales tan destacables. Sin embargo, logra tener una serie de efectos pues tan importantes como lo fue en su momento la película de la momia, ¿no? Que pues básicamente todo era hecho por computadora, todo era digital, todo eran pantallas verdes. Más adelante como Matrix, ¿no? Que utiliza esta serie de fotografías alrededor de la persona para crear escenas de movimiento y desplazamiento y ondas así. Y actualmente, pues como la última película de Exterminio, en la cual pues hacen más o menos algo similar. Bueno, pues de ese calibre eran los efectos especiales que estaban usando en aquella época, y que además logran hacer una serie destacable de terror, no psicológico, de terror real, porque hacía que se aparecieran un montón de cosas que ahorita se las voy a decir ampliamente para que pues ahora sí que vámonos por partes, ahorita se las cuento, pero era sumamente destacable los efectos especiales y las escenografías que hicieron, porque usaron templos reales, usaron capillas reales, usaron latifundios, perdón, se me fue el nombre, pero regiones de tierra muy grandes, en las cuales pues eran todas, le pertenecían señoríos, usaban señoríos muy grandes en los cuales pues se movían y pertenecían todos a la misma persona, ¿no? Entonces muy destacable, tan destacable que en el libro 1001 películas que debes ver antes de morir, de Steven Jay Schneider, destaca la película solamente por sus efectos especiales. Tal así lo dice: si vas a ver esta película dentro de las 1001 películas que tienes que ver antes de morir, si ya te llegó el momento de ver V, tienes que verla solamente por los efectos especiales. Además, Anne Wilson, que es una escritora y una crítica de cine muy destacable también, ella escribe en una revista que se llama Sight and Sounds que los efectos
de la película trascienden las limitaciones de la época en la que se estaban haciendo. Es decir, fue una dirección muy muy adelantada a su época, y en aquella época pues llegó a generar escalofríos, y que además es una obra imprescindible para todo aficionado del terror popular y de los cuentos de hadas oscuros, ¿no? De estas historias macabras. También este crítico Martin Unsworth de la revista Stardust le otorga una calificación de 5 estrellas, que es pues una de las altas calificaciones con las que pueden galardonar a esta obra. Además dice que se trata de una interesante mirada al cine soviético y cómo se puede lograr que una película llegue hasta donde ha llegado al día de hoy, cuando fue filmada en un entorno de censura y de control del gobierno totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va la película? Ya que hablamos un poquito acerca de todos los galardones que le han dado, de quiénes son los personajes principales y de qué va más o menos la película. Bueno, vamos a darles una pequeña atisbadita de esto, pero pues como les digo, seguramente serán spoilers si es que ustedes no han visto la película, ¿no? Todas las personas es decir, todos los seminaristas que se encontraban recluidos en un seminario porque estaban estudiando para ser monjes, sacerdotes o personas sumamente inteligentes, porque cabe destacar que en aquella época de la cual nos habla Nikolai Gogol, solamente las personas que tenían poder, es decir, que tenían poder adquisitivo y que tenían vocación, se dedicaban a la iglesia, porque ahí era donde se aprendían casi todas las cosas. Entonces eran personas sumamente sabias quienes estaban ahí. Bueno, pues ellos se están preparando, se van a ir de vacaciones. Al momento de salir de vacaciones, pues ya saben, son chavitos, están entrenándose, acaban de salir de vacaciones y pues son un cotorreo, y entonces pues cuando les dicen ya váyanse, que les vaya muy bien y ya vámonos todos de aquí, muchos se van en bola, otros se van por diferentes partes del bosque, y el protagonista de la película, Coma Brutus, así es como se llama, junto con otras 2 personas, se pierden en el camino. Llega un momento en el que ya oscurece, no saben en dónde están, y son estas 3 personas que se pierden, y a lo lejos ven una granja, ¿no? Y entonces viendo la granja a la distancia, pues deciden acercarse para poder llegar y pasar la noche, porque pues bien saben que los inviernos en Rusia son fríos de a de veras, y entonces pues una anciana les permite el paso, pero les dice ok, les doy chance de que se queden aquí, aunque ya hay mucha gente, porque no los dejaba pasar, aunque ya hay mucha gente, les voy a dejar que se duerman aquí, pero con solo una condición: se tienen que quedar a dormir en lugares diferentes, porque no tengo un lugar donde puedan dormir los 3 juntos. Y entonces dice, sí, está bien, no hay bronca, nos quedamos donde sea. Entonces a uno lo manda al cobertizo, a otro lo manda al granero, y a otro le dice, tú sí te puedes dormir dentro de la casa porque pues solamente hay un lugar. Entonces les permite pasar la noche ahí, y entonces pues Coma Brutus se acomoda en el establo, y pasados pocos minutos pues entra esta anciana al granero e intenta seducirlo, pero como Brutus dice, bueno, Coma, que es como se le llama en la película, dice, bueno, pues yo tengo mi dignidad, y la neta es que pues tú eres una anciana, pues tus pulgas no brincan sobre mi petate, y entonces pues no le da coba a la bruja. Pues la bruja lo hechiza, ¿no? Y entonces es una escena que es muy destacable, lo llega a hechizar así con algunos movimientos de mano y demás, y pues esta persona está de pie, Coma Brutus, y se agacha totalmente hasta que toca el piso, y una vez que toca el piso, la bruja se sube encima de él y él se levanta. Entonces cuando se levanta pues queda con la anciana sentada en su cuello, ¿no? Y entonces pues la bruja le da la orden y salen corriendo, pero a toda velocidad por el bosque, como si fuera un caballo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte muy copiada del texto del libro de Gogol, pero pues el efecto de que él empieza a correr y de repente se da cuenta de que ya está volando,
¿no? Es decir, sus pies se mueven, pero él no está tocando el piso, y de repente pues voltea hacia abajo y está flotando a cientos de metros de altura, alcanza a ver los ríos, alcanza a ver el bosque, la bruja se está carcajeando, él se da cuenta evidentemente de que es una bruja y entonces le exige que baje, que lo baje por favor, que está muy asustado. La bruja pues tiene un poco de compasión de él, y cuando aterrizan pues Coma Brutus toma la escoba y empieza a golpear a la bruja salvajemente, muy furioso, ¿no? Por esta trastada que le hizo, y entonces la bruja empieza a llorar y empieza a decirle que pare por favor, que la está matando, y pues cuando él se detiene, se acerca para amenazar a la bruja, y pues cual se da cuenta de que la mujer totalmente golpeada, ¿no? De la friega que le puso, pues es una hermosa joven, ¿no? La verdad es que ahora ya no, esa bruja anciana toda fea, ahora se convierte en una mujer muy bella. Él se espanta y sale horrorizado corriendo y no se detiene hasta que llega nuevamente al seminario, pues de donde acababa de salir. Cuando llega, por supuesto, ya es de mañana, al día siguiente, el rector del seminario le reclama y le dice a Coma que hace ahí, que ya se había ido, pero que es un designio divino, que es un designio de Dios, porque un rico cosaco, un terrateniente muy grande que es quien les da el terreno para el seminario, tiene a una de sus hijas muy enferma, se encuentra agonizando y necesita las oraciones para su alma, para que se salve su alma. Sin embargo, el rector no puede darle las oraciones porque la mujer, cuando estaba muriendo, pidió que fuera justamente Coma Brutus quien le leyera los ritos funerarios. Entonces él se niega a ir, el rector lo amenaza, le dice que tiene que ir, que es su trabajo, y bueno, pues terminan yéndose en un carro junto con los sirvientes que lo estaban esperando. Y cuál va siendo la sorpresa al darse cuenta que el carruaje se va dirigiendo a la granja donde habían conocido a la bruja, ¿no? Pues cuando llegan, él está muy aterrado porque pues, sabe que ahí vive una bruja, pero un poco antes de llegar, es decir, cuando el carruaje va llegando, se empiezan a escuchar los gritos y dicen es que la niña ha muerto, la hija del terrateniente ya se murió, y entonces justo antes de haber llegado, pues se murió. Él se acerca a verla y se da cuenta de que efectivamente era la mujer muy guapa que vio la noche anterior, pues era la bruja, y que él era quien le había causado la muerte a la bruja. Sin embargo, pues todos en la comarca no sabían que era una bruja, decían pues es la hija del patrón y pobre de la niña y qué gran desgracia, y entonces pues él se lo calla, no le dice a nadie, y entonces el padre, el terrateniente, le dice que le va a dar una gran recompensa, pero tiene que velar y orar durante 3 noches por la salvación del alma de la mujer, ¿no? De la jovencita, y si no lo hace, pues habrá un severo castigo. A grandes rasgos le dicen, porque él llega un momento en el que ya no quiere hacerlo, y le dice, bueno, pues no hay nada más salvaje ni que lastime más que la piel mojada de un látigo abriendo tu piel. Y entonces dice, no, yo sé que es lo más fuerte que hay, y mucha gente no soporta 12 latigazos. Y dice, bueno, pues si tú no pasas las 3 noches velando el cuerpo de mi hija, te voy a dar 1000 latigazos, pero si pasas las 3 noches y terminas tu trabajo, te voy a dar 1000 piezas de oro. Entonces pues él no sabe qué hacer, está amenazado por el padre, por el sacerdote, por el rector del monasterio en el que se están instruyendo, y entonces pues no le queda de otra, porque los sirvientes no lo dejan escapar, no lo dejan moverse, le dice que tiene un trabajo que cumplir, y entonces pues bueno, después de los ritos funerarios que se realizan, trasladan el cuerpo a la capilla de la granja, ¿no? Que es una capilla de una riqueza arquitectónica y sacramental exquisita, de verdad. Creo que la capilla es una de las cosas que más valen la pena de toda la película. Es bastante ortodoxo toda el arte que vas a ver ahí adentro. Es una iglesia muy pequeñita y tiene unas obras de arte, está totalmente cubierta de velas, es donde están velando al cuerpo. Las imágenes de los Jesucristos que tienen ahí son totalmente ortodoxas, ¿no? Como parecieran como si fuera iglesia
mitología griega o algo así, pero así está tremenda, es una de las partes más destacables de la película. Bueno, pues cuando llevan al cuerpo ahí, pues Coma empieza a darse cuenta de que absolutamente todos sospechaban que la chica era una bruja, pero pues nadie lo decía porque el padre de la hija era un desgraciado, ¿no? Y el mayordomo, bueno, el sirviente mayor tenía toda esta pinta de... Si vieron la película de Nosferatu, la nueva, la del 2024, mucha gente decía, no, es que el Nosferatu no se parece para nada al Nosferatu antiguo. No, porque lo crearon de acuerdo a una raza de guerreros eslavos, de guerreros de aquella parte de Europa, que se rasuraban toda esta parte de la cabeza y solo se dejaban una parte aquí al frente que cubría la parte de atrás para verse más fieros, ¿no? Para verse más salvajes, y además se ejercitaban mucho, entonces estaban pues bien tronados, tenían el bigote muy espeso, muy largo, y rasurada esta parte de la cabeza. Bueno, pues el mayordomo, la mano derecha del cacique o del terrateniente, tiene toda esta pinta, la cabeza rasurada, el bigote muy espeso, es muy grande, muy fuerte, y pues el seminarista le decían el filósofo, entonces pues imagínate, ¿no? Delgado, fanfarrón, un tanto borrachín y ondas así, entonces pues no, imposible que se pudiera escapar, ¿no? Entonces pues al anochecer es acompañado Coma Brutus junto con estos sirvientes a la capilla, y una vez que está ahí dentro lo encierran y tiene que pasar la noche orando, ¿no? Al momento de que Coma entra a la capilla, un montón de gatos negros pasan por debajo de sus pies, así muchos. Él empieza a encender todas las velas, estoy hablando de más o menos 500 velas dentro de una capilla tan pequeña. Empieza a recitar oraciones, y cuando empieza a recitar las oraciones, la bruja o la jovencita abre los ojos y se baja del ataúd y empieza a buscar a Coma a tientas, ¿no? Lo está buscando a ciegas, no lo puede ver. Entonces el seminarista se acuerda de todo lo que ha aprendido, saca rápidamente un gis bendito de su bolso y dibuja un círculo de protección con esta tiza, lo cual nos recuerda mucho a la cascarilla que utilizan en las religiones pues ya un tanto más modernas, ¿no? Entonces pues hace con este elemento sacramental, con este elemento sagrado, un círculo de protección, y este círculo actúa como una barrera invisible con la que choca la mujer, es decir, esta joven, la bruja, y entonces pues Coma empieza a rogar fervientemente, porque le empieza a rogar a Dios que la aleje, porque la mujer trata de llegar a él, está totalmente desesperada, trata de romper como si fuera una cúpula, trata de romper la cúpula, empieza a tentarlo, empieza a hacer esto, pues él ya no sabe más qué hacer, y en ese justo momento pues canta el gallo, y la joven, muy enojada, hasta empieza a temblar así de una manera muy extraña, regresa flotando a su ataúd, y todas las velas se apagan. En ese justo momento abren la puerta y pues Coma sale del lugar. Le preguntan los sirvientes qué había pasado, y él responde, casi no pasó nada, solamente algunos ruidos. Así pasa la primera noche, se va a descansar, y cuando llega la segunda noche pues entra él nuevamente a la capilla, y en el momento en el que se acerca al ataúd, una parvada de aves sale volando, atravesando toda la capilla, salen por la puerta. Entonces él, antes que cualquier otra cosa, lo primero que hace es dibujar el círculo sagrado otra vez, empieza a hacer las oraciones, abre el libro antes de hacer las oraciones, abre el libro, y cuando abre el libro, de adentro del libro sale otro pájaro, otro cuervo, que igual lo espanta muchísimo, y entonces pues cuando empieza a hacer las oraciones, el ataúd completo se levanta y empieza a arremeter contra esta cúpula, ¿no? Se avienta, se golpea contra la protección invisible, la tapa del ataúd sale volando, sale la chica, la bruja, y se sienta en el ataúd y empieza a darle vueltas. Llega un momento en el que está parada arriba del ataúd como si estuviera surfeando, y entonces bueno, pues esa es otra escena bastante destacable, ¿no? Esta secuencia de efectos especiales tan viejos y tan bien logrados, porque no logras caer, como por ejemplo en El vampiro de Abel Salazar, ¿no? Donde sale
a ver, perdón, donde sale Abel Salazar y donde salen estos vampiros del Conde Labud y demás, pues se ven ahí los hilos de los vampiros atravesando la hacienda de las ánimas ahí en los Sicomoros y ondas así. Bueno, pues aquí no se logra ver absolutamente nada, ¿no? Entonces es buenísimo. Nuevamente, la bruja está golpeándole y empieza a gritar el nombre de Coma, ¿no? Empieza a gritarle a Coma Brutus por su nombre. Entonces él se espanta mucho porque pues ya ahora tiene más fuerza, y entonces en ese momento vuelve a cantar el gallo, el ataúd regresa a su sitio, y antes de que se le ponga la tapa, esta chica lanza una maldición a Coma y su cabello se le vuelve gris, así completamente, ¿no? La maldición decía que sea cubierto por nieve, que su cabello quede blanco como la leche y ondas así. Entonces pues todo el pelo del pecho, el cabello, y él queda totalmente pues todo menso, ¿no? Cuando abren la capilla para que él salga, pues tienen que entrar a ayudarle a sacarlo porque está como en shock. Entonces le ayudan, lo sacan de la capilla, y entonces él, ya fuera de la capilla, dice: ¿sabes qué? Tengo que hablar con tu señor, no quiero rezar más en la capilla, no quiero pasar ni una noche más ahí. Y obviamente pues el terrateniente le dice: está bien, pero pues te esperan 1000 latigazos de mis sirvientes, y cuando se hayan cansado les voy a dar media botella de vodka para que nuevamente se calienten y le entres otra vez. Dice: no hay manera de que no lo hagas a menos que te mueras. Entonces pues bueno, él se va pensando en que le van a llenar ambos bolsos de oro, porque no se puede negar. Y entonces empieza la tercera noche. Después de que ha comido muchísimo, después de que ha bailado y después de que ha bebido mucho, pues Coma Brutus entra medio borracho a la capilla, recuerda dibujar el círculo con la tiza ceremonial antes de empezar las oraciones, y cuando lo está haciendo, pues la chica se sienta en el ataúd y empieza a maldecirle, ¿no? Aquí ya no está flotando, ya no está nada, pero empieza a hablar, empieza a maldecirle, y entonces empieza a invocar a diferentes seres, causándole visiones terribles de esqueletos andantes, de manos fantasmales gigantes que salen de todos los agujeros que hay entre las maderas de la capilla, figuras horrendas, demonios que salen volando por los balcones de la capilla, seres infernales totalmente aberrantes. Y bueno, pues Coma Brutus, como anda medio borracho y como es un seminarista, pues sabe que lo que está viendo es totalmente el infierno. Estas visiones lo atormentan, pero ninguna de las visiones puede traspasar el círculo, hasta que finalmente la bruja se harta y con sonoras carcajadas empieza a invocar a Vi, a este ser sobrenatural, controlador del mundo de las tinieblas y del mundo del inframundo, y entonces hace que todos los demonios tiemblen de miedo, salen corriendo, escapan, huyen, las manos regresan a su lugar, y finalmente, y a pasos muy rítmicos, emerge un monstruo muy grande que se acerca a la bruja, se para al lado de ella. Recordemos que dentro de la tradición le otorga mucho poder a la persona que está al lado, entonces se para al lado de ella, le otorga poder a la bruja y les dice que les quiten sus enormes párpados de adelante de los ojos para que pueda verlos. Y entonces los diablejos le levantan los párpados y tiene unos ojos verdes brillosos como de mosca, así bastante horribles, y entonces Coma se da cuenta de que si ve a este demonio, pues está perdido, pero pues no puede evitarlo. Llega un momento en el que canta el gallo, pero pues al gallo se le hizo temprano porque todavía no es de día, todavía no abren las puertas de la capilla, y entonces él voltea a verlo, y cuando lo voltea a ver, Vi le dice: ahí está, puedo verlo, lo señala, y cuando lo señala, pues todos los demonios se abalanzan sobre de él, lo empiezan a golpear, lo empiezan a morder, lo empiezan a maldecir, y cuando el gallo lanza el segundo canto, pues entonces todos los demonios huyen, todos los demonios se van, dejan a Coma tendido en el piso, inmóvil. La chica, que era muy guapa, se sonríe y empieza ahora sí a convertirse en la anciana que era en un principio, y queda como una viejita ahí acostada en el ataúd.
llega, el ataúd se desmorona, ¿no? Se rompe en pedazos y llega el rector a la capilla, y cuando ve la escena tan dantesca en la que pues la mujer ya no es una joven, sino es una vieja, ve a Coma Brutus tirado en el piso y sabe lo que acaba de ocurrir, pues sale corriendo para avisarle a los demás. La última escena de la película nos muestra, nos muestra el cadáver de Coma Brutus, el cuerpo de Brutus tendido en el piso, que con los pies pues ha roto el círculo del que no debía de salir, y pues su curiosidad lo vence y lo lleva a la perdición, porque pues lo pueden ver y entonces lo atacan. Y la última secuencia pues muestra a los dos amigos de Coma que habían estado en la granja con él, y entre ellos dicen, pues tendremos que beber en la memoria de Coma, que ha tenido un destino muy fatídico. Se sirven un trago de vodka y empiezan a tomar, pero uno de ellos le dice al otro, la verdad es que yo no creo que Coma esté muerto, solamente es lo que nos han dicho, pero no creo yo que alguien con la capacidad de Coma Brutus haya muerto. No hay cuerpo, solamente son cuentos lo que se narran y demás, ¿no? Hay momentos aterradores en la película de principio a fin, sin embargo, los más macabros destacan con esta secuencia transgresora de la anciana a una joven y de la joven a la anciana, ¿no? Es de verdad material para pesadillas, o en aquel momento lo fue, ahora lo es, toda la secuencia que hay, ¿no? De hecho, toda la historia se desarrolla en puntos clave que están siempre relacionados con la bruja, desde que empieza la película, es decir, desde que los deja pasar hasta que finalmente pues la bruja se sale con la suya y lo mata por haberlo agarrado a palos con la escoba de la bruja, ¿no? Al morir, pues se le encomienda, cuando muere la bruja, se le encomienda a Brutus la tarea de cuidar el cadáver durante 3 noches. Después la bruja lo hechiza y lo cabalga sobre su espalda. Después, en un giro del destino, la joven muerta pues es la bruja que él había matado. Las 3 noches de calvario que acaban con Coma pues terminan al romper el círculo mágico y haber mirado a los ojos de Vi, pues haciendo que su curiosidad lo haya llevado a la perdición. Todas las secuencias en las que vas a ver que aparezca la bruja son totalmente destacables. Entonces se trata de una película que trae mucha mitología eslava, mucho folclore ruso. Es un cuento de Nikolai Gogol, que es llevado a la pantalla grande, que es adaptado, que es yo creo que mejorado. Es una de las mejores películas que hay en cuanto a la tradición de las brujas, porque una vez que lo ves te das cuenta de muchas cosas, que en la actualidad no te explican en las películas de brujas, ¿no? Por ejemplo, no te hablan de que una bruja siempre va a ser la esposa del diablo, aunque la maten. Y una vez que la matan, el diablo está ahí para respaldarla. Y tan está ahí que una vez muerta, revivió durante 3 noches hasta que pudo invocar al diablo para poder vengar su muerte. Y bueno, pues no se sabe si muere o no muere, porque regresa como anciana, y cuando se mete al ataúd, el ataúd se rompe, como repeliendo la acción, repeliendo la acción de la muerte de la bruja, ¿no? Entonces es una película totalmente destacable, que vale mucho la pena ver. Sí, es una película para toda la familia. No recomiendo que la vean los niños porque se van a súper espantar, pero pues sí la pueden ver chavitos ya de 13, 14 años en adelante, pues sí pueden verla. Vi o The Spirit of Evils la pueden ver en Netflix y la pueden ver en YouTube y la pueden ver en Tubi. Una película totalmente rescatable, totalmente destacable, y además algo que nos va a llevar a conocer más de las brujas que no conocíamos, ¿no? Del folclore gitano de las brujas. Bien recomendable la película. Si no tienen nada mejor que hacer y quieren pasar una noche macabra acá con seres sobrenaturales y con tradiciones que no conocías y que puedes aprender, que además pueden ayudarte a vencer brujas más adelante, te la recomiendo muchísimo. Aquí abajo en los comentarios de la película te dejo el enlace para que la puedas ver, y muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en las cuales pues pretendemos llevar las
las mejores películas. Nos vemos el día de mañana con una nueva entrega, una nueva película que seguramente estoy totalmente convencido de que la disfrutarás ampliamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a mí no me resta nada más que darles las gracias por habernos acompañado. Y grandes sorpresas se vienen, chequen el video que vamos a subir el día de mañana. Es una remembranza de un tema que tocamos hace poco más de 6 años, casi 7 años ya, pero que el día de hoy tiene nuevas actualizaciones. Checa el video y verás que no te vas a quedar con el ojo cuadrado, te vas a quedar con la boca abierta. Chao, chao.